Científicos descubrieron el objeto más antiguo del universo. No es lo que nadie esperaba, es mucho peor. Nadie debía encontrarlo. Esa es la parte que aún inquieta a Esri Kei. Él se sienta en su oficina en las tierras altas chilenas y le da vueltas a esa idea una y otra vez, como quien intenta sacar una astilla que siente pero no alcanza del todo. No es que el cometa haya sido descubierto. Todo ahí fuera se descubre tarde o temprano, si vives lo suficiente y apuntas los instrumentos adecuados al lugar preciso del cielo. Lo que le preocupa es la precisión del momento. El hecho de que los telescopios de la humanidad apenas fueran lo suficientemente buenos como para captarlo. El hecho de que viniera de una dirección que debería haberlo hecho casi invisible, cruzando frente a los densos campos estelares cerca del centro galáctico como un rostro que emerge de entre la multitud. El hecho de que el telescopio de exploración en Chile lo captara el 1 de julio de 2025, y que se hubiera llegado incluso unos meses antes de que ese instrumento en particular entrara en funcionamiento, habría atravesado nuestro sistema solar en completo silencio, sin ser visto por nadie, sin dejar ningún registro de su visita excepto el débil susurro gravitacional de su paso, que de todos modos no habríamos tenido las herramientas para escuchar. No le gusta pensar demasiado en si llegar sin ser visto habría sido mejor para todos. La historia, como la mayoría la conoce, comienza en una noche de verano cualquiera en el telescopio de investigación Atlas en Río Hurtado, Chile. Atlas significa Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, un nombre diseñado para sonar tranquilizador. El tipo de nombre que promete que quienes están detrás velan por nuestra seguridad, controlan todo y se aseguran de que nada peligroso pase desapercibido. El sistema escanea el cielo cada noche, catalogando todo lo que se mueve y registrando lo que no debería. La mayoría de las noches, encuentra exactamente lo que fue diseñado para encontrar. Rocas en trayectorias inquietantes, escombros en órbitas inesperadas. La rutina de un sistema solar más caótico y abarrotado de lo que parece desde nuestro jardín. El 1 de julio de 2025, se detectó algo que no encajaba en ninguna categoría prevista. Una tenue mancha de luz en el sistema solar exterior, que se movía en una trayectoria sin sentido gravitacional para nada que hubiera pertenecido a nuestro Sol. En cuestión de horas, los astrónomos comenzaron a recuperar observaciones previas al descubrimiento de los archivos de los telescopios, que se remontaban al 14 de junio. El objeto había estado allí durante semanas, oculto a plena vista, desplazándose por los campos estelares más densos del cielo cerca del centro galáctico, camuflado eficazmente por el caos de la luz de fondo. Había estado acercándose todo ese tiempo. Ya se estaba marchando. El nombre que se le asignó, 3/Atlas, lo decía todo. Tercer objeto interestelar confirmado que atravesaba nuestro sistema solar, descubierto por Atlas. Internet, como suele ocurrir, enseguida empezó a llamarlo de otra manera. Un término que se extendió por todas las plataformas sin coordinación alguna, sin un único origen que se pudiera rastrear, apareciendo simultáneamente en 40 idiomas. La palabra se traducía, libremente, como aquello que ya estaba allí. Nadie sabía de dónde provenía el nombre. Esa parte también le preocupa a Isi. Pero eso viene después. La doctora Leonora Berska no estaba en Chile cuando se izó la bandera. Se encontraba en un laboratorio del Instituto de Astrogeoquímica en Tucson, Arizona, haciendo lo que siempre hacía a esas horas de la noche, ignorar cualquier señal razonable de que era hora de volver a casa. Leonora tenía 41 años y había dedicado 17 de ellos a estudiar las huellas químicas presentes en el material espacial antiguo, las proporciones isotópicas que actúan como marcas de tiempo en rocas y hielo, indicando no solo de qué están hechos, sino también cuándo se formaron y bajo qué condiciones. Era una de las mejores del mundo en la lectura de estas huellas, y también, según ella misma admitía y para la silenciosa exasperación de sus estudiantes de posgrado, era muy mala para desenvolverse fuera del trabajo. Cuando finalmente llegó a casa por la noche, durmió como duermen las personas que están pensando en otra cosa. Un colega de la Universidad de Arizona envió los datos espectrales preliminares de 3/Atlas, a las 11:47 de esa noche. Leonora casi no los abrió. Tenía 3 artículos en revisión, una propuesta de financiación que debía entregar a fin de mes y un vuelo a Pasadena en 2 días para una conferencia donde se esperaba que dijera cosas interesantes sobre las inclusiones de calcio y aluminio en los meteoritos.
los objetos sólidos más antiguos formados en nuestra nebulosa solar. Pequeños instantes congelados de hace 4.500 millones de años que había dedicado casi una década a aprender a interpretar. Ya tenía demasiados problemas. De todos modos, abrió el archivo adjunto, como siempre hacía, porque en 17 años nunca había logrado cerrar un conjunto de datos espectrales sin antes revisarlo. Recorrió la lista de números. Disminuyó la velocidad. Volvió al principio y comenzó de nuevo. El laboratorio estaba en completo silencio. Fuera del edificio, Tucson vibraba con su zumbido nocturno, el resplandor ámbar de una ciudad que nunca se oscurece por completo, ni siquiera en el desierto. Dentro, Leonora Berska se sentó y leyó la misma columna de números por tercera vez, y sintió algo que no había sentido desde los inicios de su carrera, cuando aún era lo suficientemente joven como para sorprenderse de lo que el universo podía hacer. No sentía emoción. Era algo más silencioso y frío, como estar al borde de un precipicio enorme y darse cuenta solo después de haberse inclinado. Los datos espectrales le mostraban algo que, según todo lo que sabía sobre la formación de cometas, no debería ser posible. Las proporciones de isótopos de carbono en la coma del cometa, la nube de gas y polvo que se desprendía de su superficie al calentarse bajo la influencia del Sol, presentaban un error con un significado muy específico. En geoquímica isotópica, la proporción de carbono 12 respecto al carbono 13 en un material revela información crucial sobre cuándo y dónde se formó dicho material. La proporción varía a lo largo del tiempo geológico y cósmico, ya que los diferentes procesos nucleares añaden más de un isótopo que de otro al medio interestelar. Lo que Leonora estaba leyendo en la coma de 3i, Atlas, era una proporción característica del material que se había formado antes de que esta región de la galaxia acumulara sus niveles actuales de carbono 13, antes de que la acumulación constante de miles de millones de explosiones de novas en sistemas estelares binarios hubiera tenido tiempo de consolidarse. El enriquecimiento de deuterio en el hielo de agua contaba una historia similar. Ese tipo de enriquecimiento se produce a temperaturas cercanas a los 30 grados por encima del cero absoluto, en entornos pobres en elementos pesados, en condiciones propias de la galaxia primitiva, no de la madura. Repitió los cálculos a mano 2 veces más. Luego cogió el teléfono y llamó a Srey Key. Tenía 53 años y llevaba casi 2 décadas equivocándose profesionalmente en lo correcto. Al principio de su carrera, había publicado un artículo en el que argumentaba que ciertas clases de objetos interestelares podrían contener química preestelar preservada. No vida, ni nada tan llamativo como eso, solo el registro químico de condiciones que ya no existían en ninguna parte de la galaxia observable, congeladas en hielo y transportadas a través del vacío como un mensaje en una botella de una época anterior a la presencia humana. Envíalo. El artículo se consideró interesante de la forma en que las cosas se consideran interesantes cuando nadie quiere abordarlas seriamente. Fue destituido discretamente de su primer puesto docente. La segunda salida fue menos discreta. A principios de sus 40, trabajaba como observador por contrato en un observatorio privado en el Atacama, escribiendo artículos que circulaban principalmente entre la pequeña comunidad de personas que leían cosas que las revistas encontraban razones para no publicar, y diciéndose a sí mismo que no estaba resentido con el enfoque. La persistencia de un hombre que lo era todo. Cuando Leonora leyó los datos de las proporciones de carbono por teléfono a medianoche, hubo una pausa lo suficientemente larga como para que comprobara la conexión. Entonces él dijo, léemelo otra vez. Ella lo hizo. Él dijo, necesito que me digas qué instrumento capturó esto. Ella se lo dijo. Él guardó silencio por un instante que pareció geológico. Entonces dijo, estaré en Tucson mañana por la mañana. Y así fue. Llegó al instituto a las 8:15 con 2 maletas y la expresión ligeramente aturdida de quien había reservado un vuelo a la 1 de la madrugada y se había pasado el viaje haciendo cálculos en los márgenes de la revista de a bordo. Leonora llevaba allí desde las 6. Durante los siguientes 3 días, analizaron los datos con la meticulosidad metódica, casi obsesiva, de 2 personas plenamente conscientes de que lo que tienen entre manos es o bien el descubrimiento más significativo de la historia de la ciencia planetaria o un error catastrófico,
y que comprenden que la diferencia tiene una enorme importancia para el resto de sus carreras profesionales y, en menor medida, para el universo. A partir de los datos espectrales, se formó una imagen para la que ninguno de los dos encontraba palabras adecuadas. El cometa interestelar, el tercero confirmado, que se desplazaba a 220.000 km/h con respecto al Sol, no provenía simplemente de otro sistema solar, como los dos visitantes interestelares anteriores. Provenía de otra era. Su trayectoria, al ser rastreada hacia atrás, apuntaba hacia el disco grueso de la Vía Láctea, una población de estrellas antiguas que orbitan por encima y por debajo del plano de la galaxia, estrellas que se formaron en la historia temprana de la Vía Láctea cuando el universo era más joven y pobre en metales y estaba construyendo sus primeras generaciones de sistemas planetarios. Los astrónomos de Oxford ya habían publicado un modelo estadístico que sugería que 3i, Atlas, tenía más de 7.000 millones de años. Algunos estudios isotópicos comenzaban a indicar que la cifra podría estar más cerca de los 12.000 millones de años en un universo de 13.8 mil millones de años significa que este objeto estuvo presente desde el principio. Se formó en una época en que la química de la galaxia aún se estaba estableciendo. Cuando los elementos pesados que componen los planetas rocosos y los seres vivos apenas comenzaban a acumularse, tras la muerte de las primeras estrellas. Fue, como dijo Izzy, a las 2 de la madrugada del tercer día, sentado frente a Leonora en la mesa del laboratorio, con la particular calma de un hombre cuya reivindicación ha llegado de forma tan completa que no sabe muy bien qué hacer con ella. No solo era el cometa más antiguo jamás identificado, era un fósil, un pedazo del universo antes de que el universo se hubiera comprendido a sí mismo. Leonora dijo que tendría que detenerlo ahí. Dijo que debían tener cuidado con el lenguaje. Izzy dijo que tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Y luego se sentó en silencio un momento y lo repitió de todos modos. Es un fósil de antes del Sol. Y aquí está. Arminder Rayek encontró el artículo de Oxford al segundo día del descubrimiento y lo leyó en la oficina, compartida con otros 4 estudiantes de doctorado, sentado al borde de la silla como siempre se sentaba cuando algo captaba toda su atención. Arminder tenía 26 años y cursaba el tercer año de un doctorado sobre enfoques de aprendizaje automático para la estimación de la edad cósmica, un campo tan especializado que la mayoría de la gente en las fiestas necesitaba 2 frases de explicación antes de que su mirada se posara en una cortés mirada vacía. Había pasado 3 años enseñando algoritmos a analizar perfiles espectrales de cometas y meteoritos primitivos y a estimar su antigüedad, lo cual suena sencillo hasta que se comprende que, en esencia, se está entrenando un modelo estadístico para hacer inferencias sobre condiciones que ya no existen en ninguna parte del universo observable, basándose en ecos químicos dejados en material congelado que ha estado viajando a través de radiación, vacío y temperaturas extremas durante más tiempo del que lleva existiendo la Tierra. Arminder se sentía ansioso por casi todo en su vida. No le preocupaba su trabajo. Su trabajo era el único ámbito donde el universo se comportaba con la suficiente previsibilidad como para poder manejarlo. El 3 de julio por la tarde, 2 días después del descubrimiento, analizó el perfil isotópico preliminar de 3i, Atlas, con su modelo de datación, porque le pareció lo más lógico y porque tenía curiosidad. El modelo arrojó un resultado que leyó, lo dejó perplejo y supuso que se trataba de un error de software. Pasó el resto de la tarde y todo el día siguiente buscando el error. Revisó los datos de entrada. Revisó la arquitectura del modelo. Ejecutó el mismo perfil en 3 versiones diferentes del modelo que había desarrollado durante su doctorado. Todas las versiones arrojaron el mismo resultado, una ausencia de datos. El límite superior del modelo para la estimación de la edad, el valor más antiguo que estaba diseñado para manejar, era de 4.600 millones de años, calibrados según la edad de nuestro sistema solar. El perfil isotópico de la coma de 3i, Atlas, superó ese límite no por un margen pequeño que pudiera explicarse por la incertidumbre de la medición, sino por un margen lo suficientemente grande como para que el modelo no arrojara ningún resultado. Se había topado con algo fuera de su marco de referencia, y como buen software diseñado, se había negado a adivinar. Arminder se quedó mirando ese resultado en blanco durante un buen rato.
Luego le envió un correo electrónico al Dr. Aberska, con el asunto preguntas sobre sus datos 3 que tardó 40 minutos en redactar y que terminó siendo 2 frases, ambas cuidadosamente formuladas. Ella lo llamó 45 minutos después y le pidió que fuera al laboratorio. Él recogió su computadora portátil, sus notas y la salida impresa del modelo que mostraba un espacio en blanco donde debería haber un número. Y caminó por el campus bajo el calor del verano pensando en el tipo específico de sensación que tienes cuando tienes 26 años y algo en tu trabajo ha producido un resultado que no puedes explicar y que tus asesores tampoco pueden explicar, y que podría ser un error o podría ser lo más importante que jamás encontrarás. Y no tienes manera de... Aún no sabían cuál era. No fue un error. La doctora Telina Cruz había estado rastreando 3 Atlas desde el 2 de julio, la noche después del descubrimiento, y para la segunda semana de julio había acumulado algo con lo que no sabía qué hacer. Telina dirigía el conjunto de observación en una instalación en las afueras de Flagstaff, Arizona, un conjunto de instrumentos que había pasado 11 años aprendiendo a fondo hasta que los entendió mejor que sus fabricantes, que es el tipo de conocimiento que solo se obtiene siendo la persona responsable. Cuando algo sale mal a las 3 de la mañana. Era meticulosa la manera particular de las personas que han aprendido que la diferencia entre un descubrimiento y un error a menudo se reduce a si se fue lo suficientemente cuidadoso cuando el resultado aún era ambiguo. Había estado realizando barridos espectroscópicos y fotométricos de 3 Atlas, cada noche despejada desde su descubrimiento, y los datos eran extraordinarios de la misma manera que todo en este objeto era extraordinario. Pero había una cosa en los datos de brillo que ella tenía anotado en sus registros personales, pero aún no mencionado a nadie porque no encontraba la manera adecuada de describirlo sin parecer exagerada. El brillo del cometa fluctuaba como todos los cometas, ligado a su rotación, ya que distintas partes de su superficie se orientan hacia el Sol y liberan diferentes cantidades de material volátil. El brillo subía y bajaba rítmicamente. El periodo de rotación se había medido en poco más de 16 horas. Esto era normal, o al menos coherente con el comportamiento de los cometas. Lo que no era normal era una fluctuación secundaria en los datos de brillo, débil pero detectable, que no guardaba ninguna correlación con la rotación de 16 horas. Provenía de otro lugar, de otra cosa. Lo había notado el 8 de julio y pasó los siguientes 5 días intentando relacionarlo con algún proceso cometario conocido. Chorros de desgasificación, cambios en el albedo de la superficie, variaciones en la densidad de la coma, nada encajaba. La fluctuación secundaria era un fenómeno independiente, que operaba a su propio ritmo, y hacía algo que la fluctuación primaria no hacía. Y entonces se detuvo. El 15 de julio, 2 semanas después de iniciada la campaña de observación, la fluctuación secundaria disminuyó y desapareció. No de forma abrupta, sino gradualmente a lo largo de 2 días, como una señal que se desvanece cuando su fuente disminuye. Para el 17 de julio, había desaparecido por completo. Telina lo registró en sus bitácoras. Observó que el cometa se encontraba ahora dentro del rango de observación más cercano que cuando apareció la fluctuación, y pasó una noche más observando la cronología antes de ir a buscar a Leonora. La noche del 18 de julio, mientras Izzy hablaba por teléfono con un observatorio en Nuevo México y Arminder, en un rincón, ejecutaba sus modelos por 9ª vez, Leonora examinó la cronología. La observó durante un rato. Luego, le pidió a Telina que marcara la fecha en que el cometa había entrado por primera vez en el rango de observación espectrográfica cercana. Telina sacó el calendario y lo marcó. La fecha coincidía casi exactamente con el momento en que la fluctuación secundaria había empezado a desvanecerse. Nadie dijo nada por un instante. No porque nadie estuviera exagerando, sino porque algo así tarda un segundo en asimilarse. Izzy colgó el teléfono y miró la pantalla. Dijo en voz muy baja, se ralentizó cuando empezamos a observar. Leonora dijo, no lo sabemos. Izzy dijo, no, no lo sabemos. Ambos miraron la pantalla un momento más. Entonces Leonora dijo que siguieran adelante. Y siguieron adelante, y nadie lo mencionó en la comunicación oficial porque no existía un marco científico para hacerlo. Durante julio y agosto, la imagen de 3
Atlas, se fue enriqueciendo y volviéndose más extraña. El telescopio espacial James Webb fue redirigido para capturar espectros infrarrojos. El Hubble se utilizó para acotar el tamaño del núcleo a un rango de entre 1400 pies y 3,5 millas, un amplio margen debido a que la densa coma dificultaba el aislamiento del núcleo sólido. El cometa Essewirs detectó una fuerte absorción de hielo de agua y una coma de dióxido de carbono extendida. El cometa emitía níquel, algo habitual en los cometas, pero TRESI, Atlas, lo hacía a distancias del Sol mucho mayores que la distancia a la que normalmente se observa la emisión de níquel, lo que significa que algún aspecto de la química de su superficie liberaba níquel a temperaturas mucho más bajas, de las que normalmente requiere el proceso. El Very Large Telescope observó una polarización negativa extrema de la luz de la coma, a diferencia de cualquier otro cometa, interestelar o cercano, una firma polarimétrica tan anómala que definió una categoría nunca antes observada. No se trataba de que TRESI, Atlas, polarizara la luz como lo hacen los cometas inusuales, sino de que la polarizaba de una manera nunca antes vista en ningún cometa. Un astrofísico de Harvard publicó a mediados de julio un artículo en el que enumeraba lo que consideraba 10 anomalías distintas en los datos de observación y sugería con cautela que algunas de ellas podrían justificar la consideración de un origen no natural. La comunidad científica rechazó en gran medida este planteamiento con una firmeza mesurada y colegiada que, en cualquier otro contexto, se denominaría debate. La postura predominante, expresada claramente por la dirección científica de la NASA, por la Real Sociedad Astronómica y por prácticamente todos los científicos planetarios reconocidos, era que un cometa tan antiguo, procedente de un entorno estelar completamente diferente, que había pasado miles de millones de años viajando a través de una historia de radiación distinta a cualquier otra, que hubiéramos estudiado antes, simplemente iba a producir observaciones que nos sorprenderían. La sorpresa no era evidencia de nada más que nuestra propia experiencia limitada sobre lo que podían ser los cometas. Esta era la postura científicamente responsable. Y también era cierta. Y también, si se analizaba el conjunto completo de datos junto con todo lo demás, no era del todo suficiente. El profesor Al-Qasim Farouk fue la voz más prominente de esta opinión, lo cual era algo irónico dado que también fue la persona que más tarde, en privado, diría lo que ninguno de los demás había estado dispuesto a decir públicamente. Primero, hablemos en voz alta. El profesor Farouk tenía 67 años y había construido su carrera como cosmólogo teórico sobre el principio de que el universo es regido por leyes y comprensible, y que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, un principio que ha servido a la ciencia extraordinariamente bien y que Farouk aplicó con el entusiasmo de un hombre que nunca se había encontrado personalmente con algo que lo pusiera a prueba. Se unió a las videollamadas del equipo a partir de finales de julio para cuestionar sus interpretaciones, exigir umbrales de evidencia más elevados y recordarles periódicamente que los datos anómalos en un solo conjunto de datos no equivalían a un cambio de paradigma. Con frecuencia tenía razón. Además, Armand le comentó en voz baja a Talina una noche, se esforzaba más de lo habitual por tener razón en este asunto en particular, como si el esfuerzo en sí mismo fuera una especie de garantía. Marisol Duval se encargaba de la comunicación pública desde la oficina de divulgación del instituto, con la serenidad controlada de quien gestiona un incendio controlado. Llevaba 12 años en la comunicación científica y comprendía el ritmo de los grandes descubrimientos, el auge inicial del interés público, la lenta estabilización a medida que la complejidad sustituía a la novedad, el paso gradual de los titulares a las páginas de las revistas científicas. El cometa TRESI, Atlas, no seguía ese ritmo. El interés no se había estancado. Crecía semana tras semana, y cada nuevo dato atraía a más gente en lugar de menos. Las publicaciones en redes sociales sobre la composición del cometa llegaban a un público que nunca antes se había interesado por la ciencia planetaria. Astrónomos aficionados de todo el hemisferio sur lo fotografiaban con sus telescopios personales y compartían las imágenes, tenues manchas de luz sobre fondo negro, con subtítulos que variaban desde lo científicamente preciso hasta lo estático. Para los que estaban silenciosamente nerviosos. A finales de julio, Marisol le dijo a Leonora que había cubierto 15 importantes noticias científicas en su carrera, y que nunca había tenido una como esta. Dijo que la gente no solo estaba interesada en saber qué era el cometa, sino que esperaban algo.
Dijo que no sabía qué, y no lo expresó con el entusiasmo propio de una periodista, sino con una ligera incertidumbre que no era propia de ella. Leonora pensó en los registros de brillo. Pensó en la palabra que había aparecido en Internet en 40 idiomas sin una fuente identificable. Aquello que ya estaba allí. No compartió esos pensamientos. La misión llevaba planeándose desde la segunda semana de agosto. No era una misión en el sentido tradicional. No había tiempo para diseñar y construir una nave espacial específica. No había tiempo para los años de pruebas y revisiones que requiere una sonda espacial adecuada. Lo que existía era un vehículo autónomo de alta velocidad que se encontraba almacenado en una plataforma de lanzamiento, originalmente destinado a una misión al sistema solar exterior que se canceló cuando se reasignó su financiación. Contaba con un conjunto de espectrómetros, un sistema de cámara con una resolución que permitiría leer un periódico desde la órbita terrestre baja, un brazo de despliegue de contactos con un taladro de superficie de 1 centímetro y un paquete de comunicaciones, de retransmisión. No era el instrumento ideal para esta tarea. Era el único que, previsiblemente, podría alcanzar Tracy, Atlas, antes de que se cerrara la ventana de oportunidad. La ventana era el tema que Sina Volansky había estado denunciando a gritos, con la particular urgencia contenida de alguien que ha aprendido que gritar no sirve de nada, pero que no puede parar. Sina era un defensor de la política espacial que había dedicado 2 años a impulsar una mayor capacidad de respuesta para las misiones al espacio profundo, un objetivo burocrático tedioso que de repente se había convertido en el objetivo burocrático tedioso más importante de la historia de la ciencia. Tracy, Atlas, seguía una trayectoria hiperbólica. No orbitaba alrededor del Sol, no regresaba, no iba a darle a nadie una segunda oportunidad. Simplemente pasaba por una ruta que lo había traído del espacio interestelar y que lo llevaría de vuelta. Y una vez que desapareciera, la siguiente oportunidad de alcanzarlo con cualquier sonda que la humanidad poseyera actualmente llegaría en aproximadamente 217 años, momento en el que estaría tan lejos del Sol que cualquier instrumento enviado para encontrarse con él operaría en una oscuridad casi total a distancias que harían imposible la misión actual. La misión se siente como un viaje corto. Ella testificó ante un comité del Congreso en agosto. Dijo, este objeto proviene de una época anterior a la existencia de nuestro Sol. Actualmente está a nuestro alcance y se está alejando. Estamos decidiendo ahora mismo si seremos la generación que miró o la que no. La sonda se lanzó el 1 de octubre de 2025. El capitán Irvin Akira la pilotaba desde una estación repetidora, lo que suena como un papel menos impresionante hasta que se comprende lo que implica realmente pilotar una nave espacial remotamente. Los retrasos en la señal, los ajustes de precisión necesarios para mantener una sonda que se mueve rápidamente en una trayectoria, medida en milésimas de grado, las horas de monitorización de la telemetría sabiendo que no hay anulación, ni segundo piloto, ni margen de distracción. Irvin tenía 44 años, nació en Nairobi, se formó en ingeniería aeroespacial en París, trabajó 8 años en mecánica orbital para empresas de lanzamiento privadas antes de un periodo del que no habló, y luego resurgió como uno de los mejores pilotos de sondas del sector. Quienes trabajaron con él describían una cualidad de serenidad particular, la capacidad de permanecer sentado frente a una consola durante 12 horas y salir de ella con un aspecto como si hubiera estado descansando. Manos firmes, voz serena, sin prisa. Quienes lo conocían mejor decían que esa quietud era algo que había cultivado por necesidad durante los años de los que no hablaba, como algunos construyen muros y otros construyen algo más útil. Se había ofrecido voluntario para esta misión sin que se lo pidieran. Había dado su nombre antes de que el vehículo fuera asignado formalmente al sobrevuelo 3/Atlas, antes de que se definiera el perfil de la misión. Cuando el equipo de Sina llamó para confirmar su disponibilidad, él respondió que había estado disponible desde el 2 de julio. Guió la sonda hasta su posición de seguimiento, a 40 kilómetros detrás de 3/Atlas, el 9 de octubre de 2025, 9 días antes de la fecha límite de separación obligatoria. La aproximación fue limpia. La telemetría era normal. Mantuvo la sonda a distancia y dejó que los instrumentos remotos realizaran su primer paso a corta distancia. Entonces abrió la transmisión de la cámara y observó la superficie del objeto más antiguo al que la humanidad se había acercado.
Permaneció inmóvil un rato, envuelto en el zumbido de la estación de retransmisión. La superficie no era lo que esperaba. Había visto las transmisiones de las cámaras de 47 misiones de sondas anteriores. Sabía cómo se ven los cometas de cerca. El terreno accidentado e irregular, los acantilados y las llanuras esculpidas por el hielo sublimado. Los chorros de material que brotaban de la superficie como géiseres, el paisaje caótico, de aspecto antiguo, pero geológicamente explicable, de un objeto moldeado por la radiación solar y su propia desgasificación. 3i, Atlas, no se parecía a eso. La superficie estaba estratificada, con bandas horizontales uniformes, cada una de un tono ligeramente diferente de gris oscuro y marrón. Las capas se apilaban con una regularidad que le recordaba a los acantilados del gran valle del Rift que había visto de niño. Roca sedimentaria depositada durante millones de años por el agua, el tiempo y la presión. Pero aquí no había agua, ni presión, ni tiempo cerca de ningún cuerpo gravitacional que, por lo que sé, pudiera haber comprimido y estratificado este material de esta manera. El cometa había estado en el vacío del espacio interestelar durante miles de millones de años. El hielo en el vacío no se estratifica así. No conoce la regularidad. Transmitió las primeras imágenes de corto alcance al instituto la tarde del 9 de octubre. Observó cómo el equipo, conectado por videoconferencia, se reunía alrededor de la pantalla principal de Telena y guardaba un silencio inusual, a menos que se trate de algo realmente impactante. Armander comentó que parecía como si algo la hubiera comprimido. Como una presión enorme y uniforme aplicada durante un tiempo extraordinariamente largo. Y si dijo que eso no era geológicamente posible para un objeto de ese tamaño sin un mecanismo específico, del que no veían ninguna evidencia. Armander dijo que lo sabía. Leonora le pidió que bajara la sonda. A 8 kilómetros, la resolución era lo suficientemente nítida como para ver las características individuales de la superficie, con detalle. Y en la región de la superficie con las capas más uniformes, donde los estratos eran perfectamente horizontales y consistentes a lo largo de cientos de metros en todas direcciones, había una anomalía en el centro para la que nadie tenía nombre. En esa región, y solo en esa región, los estratos no discurrían horizontalmente. Se curvaban hacia afuera desde un único punto central, formando arcos que se extendían por la superficie como las vetas de una madera muy antigua. O como los anillos circulares que quedan en el agua tras arrojar una piedra, solo que congelados, muy grandes y precisos, sugiriendo no una explosión hacia afuera, sino algo rítmico. Un pulso largo y lento proveniente de ese punto central se repetía con el tiempo, y el hielo registraba cada pulso como un árbol registra cada año de su vida. El centro de esa zona circular era perfectamente liso. Sin cráter, sin chorro, solo un punto desde el cual todo lo demás había irradiado. Pasaron 4 horas discutiendo sobre si desplegar o no el espectrómetro de contacto. El espectrómetro de contacto podía disparar una pequeña ancla a la superficie, tensarla, perforar 1 centímetro y obtener una muestra química directa. No se trataba de una lectura de lo que se estaba sublimando en la coma, sino de una muestra de lo que realmente había dentro del cuerpo del cometa a una profundidad que no había estado expuesta al espacio. El profesor Farouk argumentó en contra de este método mediante un vídeo desde Londres. Afirmó que la morfología de la superficie era lo suficientemente inusual como para justificar una observación más remota. Indicó que la zona radial merecía ser estudiada antes del contacto físico. Añadió que había otros aspectos importantes, científicamente válidos, que todos los presentes comprendían, para evitar el hecho de que nadie estuviera completamente seguro de lo que estaban a punto de tocar. Leonora lo contradijo. La oportunidad se agotaba. Habían venido a este lugar por una razón. Njaro desplegó el espectrómetro de contacto a las 7:18 de la tarde del 10 de octubre. El ancla se disparó hacia el centro de la zona radial. El cable se tensó. La perforadora se extendió. Los instrumentos comenzaron a tomar muestras. Durante los primeros 40 segundos, los datos coincidieron con todo lo que habían mostrado las observaciones remotas. Hielo antiguo. Química isotópica preescolar. Huellas de carbono de antes del Sol.
Armander anotaba todo en su cuaderno, y su letra se había vuelto un poco menos legible, lo que delataba su tensión. En el segundo 41, llegó el perfil de la muestra de la capa más profunda, y Armander dejó de escribir. El compuesto era real. No era exótico, ni sacado de una película de ciencia ficción, ni un elemento que no existiera en la tabla periódica. Era un compuesto descrito en los libros de texto de química y sintetizado en laboratorios. Pero no era un compuesto que pudiera autoensamblarse en el frío del espacio interestelar, ya que las condiciones necesarias para formar sus enlaces moleculares específicos, temperatura, presión, entorno catalítico, correspondían a las del agua líquida. No es agua congelada, ni vapor de agua. Es agua líquida circulando, constante, lo suficientemente caliente como para impulsar reacciones químicas, presente el tiempo suficiente para producir un compuesto a esta profundidad y en esta concentración. Agua líquida en algún lugar dentro de este objeto, presente activamente. No una sola vez, brevemente, durante un largo periodo de tiempo, en el espacio interestelar, antes de que existiera el Sol. Leonora dijo, eso no es posible. No hay ninguna fuente de calor. Easy dijo, ya no. Telena observaba los instrumentos de monitoreo de superficie. Dijo, en voz muy baja, como cuando uno no está seguro de querer que se oiga. La fluctuación secundaria regresó. Comenzó en el momento en que la perforadora tocó la superficie. El silencio en la habitación se prolongó más que los anteriores. Lo que siguió fue la peor noche que jamás habían vivido en su vida profesional, y también, de una manera que ninguno de ellos lograría articular durante meses, una noche esclarecedora. Trabajaron hasta las 5 de la mañana, analizando todas las explicaciones posibles para un compuesto que requería la formación de agua líquida dentro de un objeto que había viajado por el vacío durante 12.000 millones de años. Armander ejecutó modelos térmicos para cada proceso de desintegración radiactiva que pudiera haber generado calor interno. El balance energético no cuadraba. Ni siquiera se acercaba. Un solo isótopo en desintegración podía producir una breve fase caliente, de millones de años de duración, sí, pero limitada, finita, y el calor se disipaba a medida que el isótopo se consumía. Lo que requería la presencia y distribución del compuesto en el hielo no era una fase caliente breve. Era un calor sostenido y aparentemente regulado, controlado durante un periodo lo suficientemente largo como para establecer la química a múltiples profundidades. Controlado fue la palabra que Easy usó a las 2 de la mañana, no se retractó. Había estado usando un lenguaje cuidadoso durante 17 años debido a lo que le sucedió a su carrera. Cuando se detuvo, usó la palabra controlado y la dejó sobre la mesa. A las 3:45 de la madrugada, Telena llamó a todos a su pantalla. Había desplegado la cronología completa de las fluctuaciones de brillo secundarias. Había superpuesto las marcas de tiempo de las transmisiones de datos de la sonda a la Tierra. Cada vez que la sonda transmitía, cada ráfaga de datos enviada desde la superficie a la estación repetidora, la superficie de Tracy, Atlas, se iluminaba en una fracción de porcentaje. Menos ruido que el de los instrumentos en una mala noche. Pero esta no era una mala noche. Los instrumentos funcionaban a la perfección y ella tenía 17 puntos de datos consecutivos que mostraban lo mismo. La superficie respondía a las transmisiones, no a la presencia de la sonda. Esta llevaba 24 horas en órbita antes de que comenzaran las transmisiones, y la superficie había permanecido en calma. No al calor de los instrumentos. La sonda era demasiado pequeña y estaba demasiado fría para calentar una superficie a 8 kilómetros de distancia. A las transmisiones. A la señal que se enviaba hacia afuera. Telena dijo, sé cómo se ve esto. Leonora dijo, parece una correlación en un pequeño conjunto de datos. Telena dijo, sí. Ambas miraron la pantalla por un momento. Telena dijo, 17 veces seguidas. Nadie le respondió. La misión continuó. El 12 de octubre, la cámara de superficie captó los primeros indicios de material que se desprendía de la zona central de la región radial, no en forma de chorros, ni de las columnas que se ven en los cometas activos, sino como una decoloración lenta y que se extendía por la superficie.
Un oscurecimiento que se extendía desde el centro del anillo a un ritmo pausado. El espectrómetro detectó la química en la coma que lo cubría. El mismo compuesto de la muestra de hielo profundo ascendía a través de la superficie y se liberaba al espacio. Esto era, sin duda alguna, actividad cometaria. Los cometas se subliman al calentarse cerca de una estrella. Pero la ubicación, el centro mismo de la zona radial, el punto desde donde todo irradiaba, liberando su composición química precisamente donde el ancla del espectrómetro había hecho contacto, era algo que Halo registraba con mano firme y una sensación en el pecho que reconocía de los años malos, los años de los que no hablaba. Era la sensación de estar en una situación donde las cosas sucedían en un orden que sugería una lógica que no le habían explicado. El 15 de octubre, Halo había estado haciendo turnos largos, durmiendo en ratos cortos en la litera de la trastienda de la estación de retransmisión, despertándose para revisar la telemetría y luego permaneciendo un rato en la oscuridad antes de volver a dormir. A las 2:17 de la madrugada, hora local, estaba observando la transmisión de la cámara desde la superficie cuando el centro de la zona radial comenzó a cambiar. Fue un cambio lento. Si se hubiera distraído unos minutos, podría haberse perdido el comienzo. El punto central perfectamente liso del patrón radial, el origen de todos esos anillos concéntricos en el hielo, el lugar donde se había perforado el ancla, se estaba retrayendo. No se derrumbaba, no se erosionaba, no se sublimaba como el hielo se sublima al calentarse. El hielo circundante se contraía hacia adentro, comprimiéndose hacia ese punto central con una lentitud más aterradora que la que habría supuesto la velocidad, pues esta última habría implicado un mecanismo, un evento, una relación de causa y efecto que pudiera explicarse. Esto no era eso. Era una superficie que había permanecido inmóvil durante 12.000 millones de años, moviéndose con la pausada certeza de algo que finalmente decidió moverse. Halo la observó durante 11 minutos. La superficie se cerró. Esa es la única descripción. El hielo alrededor del punto central se comprimió hacia adentro hasta que el punto desapareció, sellado. Los estratos circundantes se cerraron sobre ella como una herida se cierra, lentamente, por completo, sin dejar marcas. Cuando terminó, la zona radial había desaparecido. La superficie que la cubría era lisa, uniforme e idéntica a la que la rodeaba, como si nada hubiera sido diferente, como si los anillos nunca hubieran existido, como si el cometa simplemente hubiera decidido retractarse de lo que había mostrado. A las 2:34 de la madrugada, 17 minutos después de que comenzara el cierre, el espectrómetro de contacto registró un único evento justo debajo del punto de anclaje. No fue una lectura gradual, sino un pulso. Una explosión química concentrada desde el interior del objeto, transmitida hacia arriba a través de cientos de metros de hielo antiguo, que llegó al espectrómetro en un instante y luego desapareció. El compuesto era el mismo que el de la muestra inicial de aguas profundas, la química del agua caliente, algo que no debería haber estado allí. Pero la concentración no era comparable a la de la muestra de superficie. No era 10 veces mayor ni 100 veces mayor. Era 1000 veces mayor que la concentración de cualquier sustancia que hubiera aparecido en la perforación de superficie, depositada en un instante en el centímetro de hielo que habían perforado justo en la ubicación del ancla, en el preciso momento en que la superficie terminó de cerrarse. Halo se sentó en su consola en la estación de retransmisión y observó la pantalla durante un buen rato. Luego abrió su diario personal, no el diario oficial de la misión, sino el suyo propio, y escribió: «Sabía que estábamos aquí. Esperó hasta que estuvimos lo suficientemente cerca. Nos mostró lo que quería que viéramos. Y ahora regresa a casa». No llamó al instituto. Era de madrugada y ninguno de ellos sabía qué hacer con una frase así. Así que los dejó dormir y se quedó solo con ella hasta la mañana. Armander abrió las transmisiones nocturnas a las 6:15 del día siguiente. Encontró la entrada del registro de Halo a las 6:41. La leyó 2 veces. Luego abrió la lectura del espectrómetro del evento de pulso y se quedó con ambas abiertas en su pantalla durante un buen rato antes de levantarse e ir a buscar a Leonora. Lo que le trajo no fue solo la lectura del pulso. Fue su análisis completo de reconstrucción de edad, en el que había estado trabajando discretamente durante 3 semanas,
utilizando los datos espectrales de corto alcance de la sonda para rastrear la trayectoria del objeto hacia atrás en el tiempo, combinando el perfil isotópico con la mecánica orbital para intentar responder no solo qué edad tenía Tracy/Atlas, sino de dónde provenía originalmente, en qué región de la galaxia primitiva se había formado. Cada cometa lleva un registro parcial de su origen en su composición química. Había estado leyendo la de este hasta donde su modelo lo permitía. La respuesta que el modelo seguía dando no era un origen en el disco grueso de la Vía Láctea, ni en ninguna de las poblaciones estelares antiguas conocidas. Cuando extendió la reconstrucción hacia atrás más allá de los límites de sus datos de entrenamiento y utilizó la muestra química directa de la sonda para restringir el cálculo, el punto de origen se rastreó a una región de la galaxia primitiva donde, en el momento en que este objeto habría necesitado formarse, no se conocía ninguna población estelar capaz de producirlo. Ninguna estrella lo suficientemente antigua, ningún sistema planetario en la etapa de desarrollo adecuada, ningún mecanismo natural que encajara. El objeto parecía haberse originado en un lugar donde, hace 12.000 millones de años, no debería haber sido posible la formación de un cometa. Se lo mostró a Leonora. Observó las barras de error. Eran honestas y significativas. Las incertidumbres eran reales. La ciencia no puede afirmar tener más precisión de la que permiten sus herramientas. Ella lo reconoció. Luego dijo, incluso en el margen más amplio. Se detuvo, volvió a empezar. Incluso en el margen más amplio, no proviene de ningún lugar natural. Armander dijo, no. Miró por la ventana un momento. Afuera, el cielo de octubre sobre Tucson era del particular azul profundo de una mañana desértica, sin nubes y en calma. Dijo, escríbelo. Cada incertidumbre, cada matización, cada limitación del modelo. Exprésalo todo. Él dijo, lo van a desarmar. Ella dijo, bien. Eso es lo que debería pasar. De todas formas, escríbelo. La sonda se desprendió de la superficie del cometa Tracy/Atlas a las 9:14 de la mañana del 18 de octubre de 2025. Halo la guió con la misma precisión que dedicaba a cada maniobra, observando la transmisión de la cámara mientras el cometa se alejaba de 8 kilómetros a 20, a 40, hasta convertirse en un punto de luz tenue que, a esa distancia, se veía igual que desde los telescopios terrestres. Una mancha, un brillo, algo que estaba ahí. Observó hasta que no vio nada que no hubiera visto ya. Luego apagó la transmisión de la cámara y se quedó un rato en el zumbido de la estación repetidora. No sintió la satisfacción que esperaba, ni aquello que anhelaba cuando se inscribió como voluntario en julio. Sintió el peso específico de haber visto algo que no podía compartir de ninguna manera que permitirá a otra persona sentir lo que se había sentido al ver esa superficie acercarse. Era bueno para cargar cosas que no se podían compartir. Había estado practicando durante mucho tiempo. Tracy/Atlas pasó el perihelio, su punto más cercano al Sol, el 30 de octubre de 2025, a aproximadamente 130 millones de millas de nuestra estrella. En diciembre, no se acercó a menos de 170 millones de millas de la Tierra. Astrónomos aficionados del hemisferio sur lo fotografiaron durante todo el otoño con telescopios personales, y las imágenes que se difundieron por internet mostraban una mancha de luz rojiza con una cola corta y brillante, antigua, luminosa, completamente impenetrable. La cara que eligió mostrar al mundo. En los meses posteriores a la misión de la sonda, los telescopios espaciales de la NASA la rastrearon mientras se alejaba, acelerando de regreso hacia el sistema solar exterior en la trayectoria hiperbólica que siempre había seguido. Nunca iba a quedarse. Tenía un destino. El profesor Farouk leyó el análisis completo de Armander cuando el equipo lo presentó para su revisión por pares. En noviembre, solicitó 2 rondas de datos adicionales y redactó una respuesta de 14 páginas, refutando las reconstrucciones de trayectorias y las suposiciones sobre la química galáctica primitiva. Su crítica fue rigurosa y en varios puntos, acertada. También fue él quien encontró a Leonora al final de la última reunión del equipo en Tucson, cuando los demás estaban recogiendo sus cosas y despidiéndose. Se quedó un momento junto a la ventana con ella y le dijo algo que ella no esperaba de él.
Él dijo, ¿sabes lo que implica la reconstrucción si la muestra isotópica del núcleo se mantiene bajo replicación independiente? Ella dijo que lo sabía. Él dijo, he pasado 40 años construyendo modelos de la química del universo primitivo. Nunca he tenido que explicar un objeto que se formó en un lugar donde no podría haberse formado. Hizo una pausa. Lo que más me preocupa no es el origen. Otra pausa. Era un hombre cuidadoso, eligiendo sus palabras con más cuidado de lo habitual. Es la trayectoria, no de dónde vino, sino a dónde iba. Leonora lo miró y él dijo, hemos estado modelando su trayectoria hacia atrás. ¿Alguien la ha modelado hacia adelante? No solo hacia afuera de nuestro sistema, sino hacia adelante durante el resto de su vida. Ella dijo que no lo habían hecho. La misión había consumido todos sus recursos. Farouk asintió. Dijo, alguien debería hacerlo. Luego recogió su mochila y se marchó. Leonora se quedó un rato junto a la ventana. Afuera, el cielo de octubre se había oscurecido mientras hablaban y las estrellas comenzaban a asomar sobre el desierto, como en lugares lo suficientemente alejados de la luz de la ciudad como para que el cielo aún tenga algún significado. En algún lugar allá afuera, más allá de Marte, apuntando ya hacia el borde exterior del sistema solar, un objeto más antiguo que el Sol se movía a 137.000 millas por hora en una trayectoria que había seguido durante 12.000 millones de años, llevando en su hielo la química del agua caliente de un tiempo anterior a la existencia de la Tierra y un pulso que entregó precisamente al centímetro de sí mismo que habían pedido examinar y la superficie lisa y cerrada, donde había habido un patrón radial y lo que sea. Que estuviera en el archivo 944 de la cola de análisis automatizado. Nadie había abierto aún ese archivo. Los datos de la noche anterior, desde el momento en que la superficie se cerró, el registro completo del espectrómetro del evento de pulso, el inventario químico completo de lo que había atravesado el hielo en ese único momento concentrado, estaban en la cola detrás de otros 943 elementos marcados, esperando su turno. El sistema automatizado procesaba las marcas en orden. No había razón para adelantarse. La misión había terminado. Tenían los datos. Los datos estarían allí por la mañana. Estarían allí la semana siguiente. Se mantendrían. Easy voló de regreso a Chile 2 días después de la reunión final. Se sentó en su oficina en el observatorio privado la primera noche despejada después de su regreso y miró el cielo de Atacama, que en una noche despejada es uno de los pocos lugares en la Tierra donde se ven suficientes estrellas como para que el cielo deje de sentirse como un telón de fondo y comience a sentirse como la cosa real, el entorno real, el contexto en el que esta pequeña roca cálida. Y todo en él existe como un desarrollo muy reciente. Había tenido razón en las cosas durante 17 años y le habían dicho que estaba equivocado. Y ahora tenía razón de una manera demasiado grande como para sentirse como una reivindicación. La reivindicación es la sensación que se tiene cuando se gana una pequeña discusión. Esto no era eso. Estaba tratando de encontrar la palabra para lo que se sentía al confirmar que el universo era mucho más antiguo, y mucho más extraño y que había estado haciendo cosas durante mucho más tiempo que la parte de él que lo incluía y que algo de ese universo más antiguo. El tiempo extraño había pasado lo suficientemente cerca como para tocarlo, se había dejado tocar, había respondido al contacto y ahora se había ido. No encontró la palabra. No estaba seguro de que existiera. Se sentó en la oscuridad de Atacama y pensó en la pregunta de Farouk. La trayectoria hacia adelante, no hacia atrás. ¿A dónde iba? No solo fuera del sistema solar, no solo de vuelta al espacio interestelar. Hacia donde se dirigía específicamente Tracy, Atlas. ¿Durante los próximos millones y miles de millones de años? ¿Qué decían los cálculos? ¿Qué región de la galaxia se encontraba al final de esa trayectoria hiperbólica al seguirla hasta el final? Un cometa no viaja en línea recta. La gravedad deforma cualquier trayectoria, pero un cometa que se movía a la velocidad de Tracy, Atlas, con el ángulo de salida específico que tomó del sistema solar se dirigía a algún lugar. Algo se encontraba al final de ese objetivo. Abrió su portátil y comenzó el cálculo. Trabajó en él durante 4 horas. Cuando terminó, permaneció sentado un buen rato más, sin moverse.
Luego cerró el portátil con cuidado, como se cierra algo que no se está seguro de querer volver a mirar. Se sirvió un vaso de agua y se quedó de pie en el umbral del observatorio, contemplando las estrellas. No escribió el cálculo de la trayectoria. Guardó el archivo. No se lo envió a nadie. Lo pensó durante una semana, luego durante otra, y después llamó a Leonora y le dijo que lo ejecutara ella misma, que él le enviaría los parámetros y que lo llamara después de revisar el resultado, pero que debía estar sentada al hacerlo. Ella lo llamó a las 11 de la noche. No dijo nada por un momento después de que él contestara. Luego dijo, ¿está dirigido a algo? Él dijo, sí. Ella dijo, ¿a algo específico? Él dijo, sí. Ella dijo, eso ha estado ahí todo el tiempo. Él dijo, según la trayectoria, llegaría en aproximadamente 400 millones de años, teniendo en cuenta las influencias gravitacionales de las estrellas que pase en el intervalo, las cuales podemos modelar de forma imprecisa, en el mejor de los casos. Hizo una pausa. Pero el punto final aproximado ha sido consistente en todas las versiones del cálculo que he realizado. Se quedó callada un momento. Luego dijo, si se envió desde algún lugar para ir a algún lugar y pasó por aquí. ¿Y si dijo, sí? Ella dijo, resulta que estamos aquí. Él dijo, lo sé. Fuera del instituto en Tucson, el desierto hacía lo que hacen los desiertos por la noche, que es volverse muy silencioso de una manera que no es vacío sino presencia, el tipo de silencio que se acumula en un lugar que ha estado allí por mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que no necesitaba ruido para importar. En la cola de análisis automatizado, el archivo 944 permanecía entre el 943 y el 945, paciente y sin quejarse, esperando a que el sistema avanzara por la lista. El sistema no tenía prisa. Tampoco, al parecer, el archivo. El cometa que lo contenía ya se encontraba más allá de la órbita de Saturno cuando tuvo lugar esta conversación. Cruzaría la órbita de Neptuno en unos años. Poco después, abandonaría la heliosfera. Y entonces volvería a estar en el espacio interestelar, donde había permanecido casi toda su existencia, donde, fuera lo que fuera que hubiera en su interior, siempre había estado en la oscuridad y el frío, viajando hacia algún lugar a una velocidad y por una trayectoria que sugerían que el viaje no era aleatorio, que nunca había sido aleatorio, que a donde quiera que fuera, ese había sido su destino desde el principio. En este caso, todo comenzó hace 12.000 millones de años, lo que significa que quien quiera que lo envió ha estado esperando 400 millones de años más a que llegara. Y aún no ha llegado. El archivo 944 sigue en la cola. Nadie lo ha abierto todavía. Lo harán. Simplemente no han estado preparados.